hace un montón que quiero hablar con Naco. Naco es psicólogo. Bien. Y me empecé a preguntar, me empecé a preocupar por mis compañeros, básicamente por el de Bordeaux. No tanto por Héctor, porque me parece que Héctor... Si no me queda lejos y tiene precios de levita, voy, no tengo problema. Sí, Héctor medio lo tiene resuelto porque es actor, bueno, viste cómo son los actores, ¿no? No, Entonces, y aparte soy psicodramatista, estudié muchos bien. años con Tato Pavlovsky, o sea que... Bueno, entonces medio como que... Yo tengo muchas verdades en mi vida y muchas mentiras, así que soy un poquito actor también. Mentiras verdaderas. Claro. Che, Naco, quiero agradecerte por este rato, por la nota, así que nada, vamos a entrar en tema, ¿no? Primero, por lo último, que es lo que nos pasó ayer, y no sé cómo viviste vos ese proceso de 2 o 3 horas, pero a mí lo que sí me afectó fue verlo a Scaloni decir lo que dijo, más allá de las lágrimas, que un poco las lágrimas te va anticipando de lo que podría llegar a pasar, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿O qué nos puedes decir? Lo viví con mucha emoción, con mucha alegría, lo que han logrado estos muchachos, estos pibes, el cuerpo técnico, los dirigentes de la selección argentina ha sido maravilloso. Parece que un proceso, sostenerlo tanto tiempo, con tantas victorias, en la vida donde se pierde más de lo que se gana, es maravilloso. A mí, Fabián, no me preocupó lo de Scaloni, y las declaraciones me parecieron sensatas como es él. Un tipo sensato que se da la posibilidad de exteriorizar sus emociones. Eso para mí es muy valioso, muy valioso. Y en un momento calculás que las pulsaciones estarían a 1.000.000%, ayer después de la final. Que diga lo que dijo, me parece completamente sensato. Tiene que tener un tiempo para pensar, para planificar, para ver cómo se sigue para adelante. Hay como un aire de culminación de ciclo, pero no por lo de Scaloni, me parece, sino por lo de Lionel Messi, aunque el capitán nos viene sorprendiendo de manera grata todo el tiempo. La edad biológica y da como que la idea que fue el último mundial. No se sabe tampoco, porque la verdad que lo vimos en este mundial, incluso físicamente mejor que en el 22. Tiene una disciplina, una capacidad de reinventarse que es maravillosa, claro. Messi. Entonces es probable que no sea el último mundial, pero eso está flotando ahí. De hecho, la canción que se hizo como emblema de este mundial hablaba de la última de Leo, además de hacer mención al Diego y a Malvinas, esa causa nacional que tanto nos duele, hablaba de la última de Leo. Entonces, hay ahí, bueno, después de esto, de este genio del fútbol, ¿cómo seguimos para adelante? Es verdad eso. Se plantea una pregunta, como decías vos cuando hiciste la introducción, hay que preguntarse cosas. Y es una pregunta clave esta. Bueno, ¿cómo seguimos? Está bien, creo que también es... muchos hablan de los pequeños duelos, ¿no? Los pequeños duelos que no se hacen, ¿no? Uno por lo general hace los grandes duelos, los duelos que tienen que ver con la muerte, pero hay pequeños duelos que por ahí uno no se permite. Me parece que Scaloni se permitió, entre comillas, un pequeño duelo y decir, bueno, acá estoy, me pasa esto, nos pasa esto, vivimos 40 días acá a full con las emociones, porque sin lo emocional este equipo no se hubiera sostenido nunca. Y creo que lo emocional jugó mucho tiempo a favor nuestro, con el tema de la energía, con el tema del corazón, con el tema del alma, con el tema de pertenecer a un lugar. Para mí fue re importante y está bueno que haga este duelo, este pequeño duelo que lo estamos haciendo todos. O lo hacemos con los memes, o lo hacemos con la palabra, o lo hacemos con el chiste, o lo hacemos con el enojo, o lo hacemos con la bronca, con el llanto, pero hay que hacerlo estos pequeños duelos. No es como que no pasó. Pasó, pero bueno, cada uno va a tomar a su manera, ¿no? Sí, comparto plenamente. Hay que transitarlos los duelos, es así. Y nosotros los psicólogos o los que creemos en la palabra, entendemos que es clave la palabra para ayudar a transitar estos procesos. Pero me parece que nos tenemos que quedar con la alegría que
nos dieron un subcampeonato del mundo. Hubo 48 selecciones. Son casi 100 años de los mundiales, ¿no? Se van a cumplir acá cuando se haga, en el 30 vamos a hacer una de las sedes. De esos 100 años, solo 8 selecciones han sido campeonas del mundo. Y nosotros lo ganamos 3 veces. ¿Cuántos países hay en el mundo? 200 y pico. Sí. Y solo 8 lo han ganado esa copa tan preciosa. Entonces me parece que nos tenemos que quedar con eso. Y el mensaje que ha manejado el cuerpo técnico y la dirigencia de la selección argentina ha sido muy atinado. Y creo que hay que celebrar y tenemos que ganar las calles. Hablando de coyuntura, en un momento a donde la miseria está planificada, a donde la no solidaridad parece ser la bandera de los que gobiernan, festejar en las calles es algo que no nos pueden quitar como pueblo. Y hay que hacerlo, y ayer salieron y salimos un montón de argentinos y argentinas a celebrar, y esperemos que cuando arribe la selección o el día de mañana, no sé, cuando organice la AFA, esté todo el pueblo argentino en la calle, porque se lo merecen esos pibes y nos los merecemos nosotros como pueblo. Sí. ¿Qué te pasó ayer cuando tuvo 2 instantes Scaloni, que fue contra Egipto, y creo que, no sé si contra Egipto fue más, y ayer, que cuando le gana la emoción se va? Se va, dice no puedo más y se va. ¿Qué es lo que pasa en él ahí? Y es la personalidad de él por ahí, ¿no es cierto? Yo también lo vi a eso. Bueno, sí, me parece que hace referencia en una ayer que cuando cobrá la concha de tu hermana, sí. Esa fue, sí, claro. que las cámaras la toman claramente. Sí. Bueno, es eso es un ser humano y no todo el tiempo se puede estar sobre el eje y medido y equilibrado. El gran descubrimiento de Sigmund Freud fue que somos personas que estamos disociadas. Claro. Que hay una parte de nosotros mismos que ni siquiera nosotros conocemos, ¿no? Lo llamado comúnmente el inconsciente. Claro. Entonces, esas cosas afloran, y más cuando hay una emoción tan grande en juego, pero me parece que en líneas generales ha tenido un manejo del grupo, del equipo, que ha sido fenomenal. Scaloni y el cuerpo técnico, porque ahí hay una comunidad, se hizo como una hermandad en la selección. A nosotros, a los peronistas, nos gusta hablar de comunidad organizada, y me parece que la selección argentina es un claro ejemplo de comunidad organizada. Sí. Y es un claro ejemplo también de federalismo, sí. Porque fíjense, si nos ponemos a ver de dónde proceden los jugadores, tenés, a ver, me puede fallar la memoria, ¿no? Pero Cuti Romero, Julián Álvarez, Nahuel Molina son cordobeses. Sí. Ezequiel Palacios es tucumano. Licha Martínez y Senesi son entrerrianos. McAllister es pampeano. Messi, Lo Celso, santafesino. Y después entra otro condimento clave de la selección, que es la provincia de Buenos Aires, con el Dibu marplatense, Lautaro Martínez es bahiense, y ahí entra el conurbano, que el conurbano es una mezcla de todo el país, y lo tenés a Paredes y a Montiel de La Matanza, y lo tenés a Enzo Fernández de San Martín, y así podemos ir viendo cada uno, y el cuerpo técnico lo mismo, porque Aymar y Samuel son cordobeses, Scaloni es santafesino, el ratón Ayana es entrerriano, y acá quiero hacer una mención especial para un sanjuanino, que es Claudio Fabián Tapia, el presidente de la AFA, que esto no hubiera sido posible si el Chiqui Tapia no hubiera elegido a Scaloni como director técnico de la selección argentina. Eso no es un dato menor. Cuando en su momento lo eligió, salvo algunos futboleros que sabíamos quién era Scaloni, aún así, conociéndolo,
no tenía pergaminos como para ser el director técnico de la selección. ¿Y eso qué fue? ¿Fue instinto o fue...? ¿Por dónde llevó la selección? Entonces, ahí también me parece que hay que hacer una mención especial para el Chiqui Tapia. ¿Crees que fue instinto lo del elegir Diego Scaloni como seleccionador o lo habrá visto cuando estaba en la época ahí de San Paolo y todas esas cosas? Yo creo que hay ahí Guazar, digo, también, una ¿no? mirada que puso el Chiqui que acertó y que tenía, ahora lo demuestra, ¿no? Claro. Después con el diario del lunes, sustento, pero hay algo ahí, el ojo clínico del Chiqui no falló en ese sentido. Hay como un olfato, bueno, el Chiqui es un compañero peronista, ¿no? Hay como un olfato ahí para decir, me parece que tenemos que ir para acá y bancarse la parada, porque en ese momento fue muy cuestionado, tanto Tapia como Scaloni. Meto un bocadillo, hubo una reunión en la cual consultó, estaba muy cerca Menotti, César Luis Menotti, ya fallecido, y creo que Tapia le dice, y creo que Menotti creo que se lo reafirma después, Menotti y le dice tenés que... es él, y el morocho dice, y bueno, vamos con él. Y independientemente de cualquier cosa que se hable, hay algo que hay que reconocer. El Chiqui Tapia hizo una administración de 2 mundiales, y cuando digo administración es todo: imagen, contexto, seguridades, relaciones internacionales, ¿no es cierto? Porque no estamos organizando un partido en una canchita de fútbol, ¿viste? Che, muchachos, al final comemos unos chori, algo, si lo hacemos por plata se pone más serio. No, 2 mundiales, y yo te diría casi a la perfección, y logró un poder, digamos, de administración, de relaciones, que la verdad que es para aplaudirlo, ¿no es cierto? Después, hablo futbolísticamente, ¿no es cierto? Y como persona. Y vuelvo al tema de Menotti, cuando yo vi, creo que está en YouTube, ambos coinciden que es él. Y con todo el periodismo en contra, casi, 90% del periodismo en contra. A ver, reconozcamos que en paz descanse, porque también ídolo total. El Diego dijo, Scaloni puede dirigir solamente el tránsito. Hubo varios periodistas que dijeron, van a poner a un tipo que no tiene... Y se la jugaron. Y la verdad que hay que aplaudir el éxito cuando vos, cuando vos elegís algo y te sale bien, es éxito, puro. Porque son 8 años, ¿eh? Y por ahí hay un poquito más de para atrás, no sé, qué sé yo. Yo digo el 22, pero habrá sido antes un poquito 2019. más. Y sí. Sí, 18 decían ayer, ¿no? Claro. Casi 10 años. Después que terminó la Copa del Mundo del 18, entonces son 8 años que viene este proceso. Primero arrancó de manera transitoria y después fue corroborado en el cargo. No, me parece clave y quiero también celebrar que lo traiga al gran César Luis Menotti, porque también ha sido, la historia no arranca cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Y el proceso de la selección argentina, el gran artífice, creador de una selección es César Luis Menotti, ¿no? Después viene el doctor Bilardo, que le da continuidad con otro tipo de idea futbolística, pero a esa mística que se había creado se le empieza a dar importancia que merecía la selección nacional de fútbol. Hasta Menotti y no tenía esa importancia, no tenía esa planificación. Bueno, el flaco era un estudioso de este deporte, de este arte que es el fútbol, y un gran planificador. Bueno, y Scaloni siempre mostró inquietudes desde la época de jugador. Varios técnicos que lo han tenido, que lo han conocido, han recalcado eso, que el tipo estaba siempre preguntando, siempre queriendo saber algo más, siempre queriendo aprender. Y ese hambre por aprender, por empaparse de las cuestiones técnicas, es clave para después poder desarrollar una tarea como la de entrenador, como la del cabeza del cuerpo técnico, ¿no? Yo creo que Scaloni en la mesita de luz tiene, aunque no lo diga y aunque no se pronuncie públicamente, tiene el manual de conducción política de Juan Domingo Perón. Lo tiene como libro de cabecera. Escuchame. Aunque quizás, como decía el general, ni siquiera él sabe todavía que es peronista. Esa es buena, esa es buena.
cuando él da, hace rato lo venía diciendo, ¿no? El tema de los grupos, de armar nuevos grupos, que tiene que volver a armar y desarmar los grupos, que en realidad es eso, ¿no? Con el tema de los grupos, ¿no? Pero creo que él me parece que le agarró un poquito, entre comillas, el miedo de dejar lo viejo y tomar lo nuevo, ¿no? Decir, tengo que dejar Messi, tengo que dejar De Paul, tengo que dejar, no sé, y otros jugadores más y decir, bueno, ¿y qué hago con lo nuevo? ¿Cómo vuelvo a rearmar? ¿Viste qué te pasa a veces? Voy a decir, un grupo nuevo, volver a rearmar todo lo que construí hace 8 años. ¿Cómo lo vuelvo a armar? Me parece que es eso, que cuando él dice, necesito pensar, necesito un tiempo para mí, para ver de qué manera acomoda su cabeza, es mucho tiempo, ¿no? No, claro, pero lo ha manejado, como veníamos diciendo antes, lo ha manejado muy bien. Calculen que este grupo, si bien lo armó con la base de los campeones del 2022 de Qatar, también quedaron un montón de campeones afuera y convocó nuevos pibes. Y eso no son decisiones sencillas de tomar, y es parte de la conducción, como el otro día lo tuvo que dejar afuera De Paul, que es un peso pesado adentro del equipo argentino, más allá de las cuestiones futbolísticas, ¿no? Tiene una impronta como persona que es fuerte dentro del grupo, y no le tembló la mano a Scaloni para dejarlo afuera, si bien después dijo, me duele, la verdad, o como lo dejó a Paredes en el 2022, empezó siendo titular, lo mandó al banco. Y acuérdense esa maravillosa imagen de cuando somos campeones del mundo, que Scaloni está con cara de póker y el primero que se acerca a saludarlo es Leandro Paredes, y el tipo estalla en emoción, se larga a llorar. Esa imagen es maravillosa, es hermosísima. Y ahora Paredes lo mismo, arrancó de suplente y después fue titular y fue clave y jugó muy bien. Y tenés que tomar decisiones cuando estás en ese lugar. Pero vos ves los efectos de esas decisiones en el colectivo. No, quilombo, no hay puterío. Incluso alguno no se sabe bien qué ha pasado con algunos de los campeones del mundo, o uno en particular que después no ha sido convocado, pero dicen que fue por hablar de más, por irse de boca. Y es muy probable que así sea, porque la actitud que vienen teniendo estos jugadores, el respeto con el que se manejan y demás, la verdad que es muy, muy valorable. Y eso me parece que es mérito del cuerpo técnico. Hablaste recién de lo colectivo. Y este mes esa palabra tomó mucha fuerza. Hacía rato, hace casi 3 años, que no hablamos de eso, digamos. Y también hablaste al principio del individualismo. Pero desde hace un mes, no sé cuánto duró el Mundial, un mes y pico. 37 días. Bien. Cada uno de nosotros siente esa palabra, ¿no? Lo colectivo, de pensar casi lo mismo, digamos, ¿no? Con algunos matices. Y ahora ayer terminó, y me parece que es como que cuando entra, viste, la inundación a la casa y se va, esa es la parte triste, no sé si la inundación, sino lo que deja cuando la inundación se retira. Y yo lo estoy empezando a sentir un poco. Me pasó ya ayer a la noche cuando Scaloni no me da una definición, porque de verdad, cuando dicen, che, Messi se retira, no quiero no quiero que sientan que soy desagradecido. Digo, bueno, por una cuestión de edad. Y si sigue un mundial más, genial. Pero me preocupa el constructor a mí, el armador, el tipo que piensa. Tal vez Messi pueda seguir en la selección en otra instancia, en otros lugares. Y si sigue un mundial más y juega, genial, buenísimo. Pero de verdad me puse mal cuando Scaloni dice, bueno, en fin, no iba por ese lado, sino por lo colectivo. Se terminó, digamos, volvimos a antes de 40 días de vuelta. Che, no tengo para pagar la luz, bueno, no me importa, yo la puedo pagar. Che, no puedo viajar para ir a laburar. No importa, yo sí puedo. Digo, y ahora sí entramos un poco en la coyuntura, ¿no? De lo que nos está pasando día a día. ¿Qué pensás de eso? Bueno, me parece que nosotros, los peronistas, entendemos lo colectivo que va por arriba de lo individual, ¿no? Sí. Por eso creemos en la comunidad organizada. Y la selección nacional ha sido un claro ejemplo de lo que es la construcción de un colectivo. De hecho, Scaloni lo manifestó públicamente más de una vez,
esto de que el todo es más que la suma de las partes y que el equipo está por encima de cualquier individualidad. Eso es como una filosofía, una escuela del fútbol de donde abreva Scaloni. Y la verdad que lo que han generado estos pibes ha sido maravilloso. Porque además traigamos también, perdón que me digrego un poquito, ¿no? Malvinas. Lo que ha hecho este colectivo de la selección argentina por Malvinas probablemente sea mucho más de lo que hizo la diplomacia argentina de los últimos gobiernos. No te digo de este que es un cipayo... entregador. Un cipayo, pero por clara muestra, ¿no? Pero los últimos gobiernos, lo que han generado estos pibes levantando esa bandera, que además parecía una bandera hecha de esta etapa, de la resistencia, escrita así, medio del militante perseguido, parecía, sí, como estaba escrito en la Malvinas son Argentina, y los pibes levantando esa bandera y mostrándola al mundo, han generado, me parece, mucho más que la diplomacia. Por lo menos todo el mundo estuvo hablando de Malvinas. Y un montón preguntando y cuestionándose por qué un imperio sigue colonizando tierras de un país que es soberano. Y reivindicando de esa manera, y después del partido contra Inglaterra, con toda la carga emotiva que eso tenía, ¿no? Lo de la guerra, el partido de México del 86 en el Azteca, los 2 goles del Diego, uno que fue de cabeza y el otro que fue el mejor gol de todos los tiempos de los mundiales, todo lo que los ingleses habían llorado a partir de ese partido. Bueno, toda esa carga emotiva, después de todo eso, Messi dice, bueno, esto está dedicado al pueblo argentino, que no la está pasando bien, que muchos no llegan a fin de mes, que hay otros que no tienen trabajo. Miren lo que dice el capitán del seleccionado argentino. Claro. Cuando algunos a veces le piden algunas definiciones políticas, vaya si no está dando dentro de la cancha de fútbol, ¿no? Definiciones. Me parece que lo que han hecho por la patria ha sido extraordinario, extraordinario. Y eso no se puede hacer, Fabián, si no hay un colectivo. Sí. Si no hay un colectivo consolidado, eso no se puede hacer, porque se empieza... Por otro lado, hay que tener en cuenta que estos son futbolistas de elite, que juegan en las grandes ligas de fútbol del mundo, y que muchos de ellos son estrellas, son admirados, muy queridos. Entonces, manejar el ego de cada uno es una tarea compleja también. Y eso se puede hacer porque hay un colectivo, porque hay una idea de que hay un todo que es más importante que la individualidad de cada uno. Y eso, por un lado, es mérito del cuerpo técnico y de los dirigentes, y por otro lado también de los jugadores, porque para conducir políticamente también hay que dejarse que a uno lo conduzcan. Claro. Porque también puede ser como pasó en otras selecciones, ¿no? Que las estrellas de fútbol terminan llevándose puesto a los técnicos, o se muestran como estrellas de rock, y no, acá el más grande, el mejor futbolista del mundo se muestra como uno más. ¿Lo ves al pueblo argentino con fuerza para levantarse? No estoy hablando del mundial, ¿verdad? De levantarse, porque a mí me ha pasado que veo mucha gente con cabeza abajo, como resignada, socialmente te hablo, ¿no? ¿Ves alguna luz en el camino en esto, no? Sí, por supuesto, soy militante, y para nosotros la esperanza y el creer es una de las banderas que levantamos, claramente. Miren, don Raúl Scalabrini Ortiz, en El hombre que está solo y espera, sí, que fue escrito en 1933, fíjense qué nombre tan poético, ¿no? Pero también qué propio de su época, la década infame. El hombre que está solo y espera. Arranca el libro diciendo creer, que está escrito en letras mayúsculas, creer. Ahí está toda la magia de la vida. Bueno, el problema es de los que no creen. Los que creemos seguimos insistiendo y resistiendo en este momento, porque tampoco es distinta a otra etapa de la historia de nuestro pueblo, a donde lo que resistieron fueron minorías.
hasta que en un momento el pueblo en su conjunto pudo avanzar. Los pueblos suelen equivocarse. Yo no creo eso de que los pueblos nunca se equivocan y votaron y no se equivocaron. Sí, los pueblos se equivocan porque están compuestos por seres humanos, por personas que nos equivocamos todo el tiempo. Lo que sí creo es que los pueblos no se suicidan. Y entonces, en algún punto va a haber después una ofensiva. Es cierto lo que vos decís, que hay como en una parte resignación, hay como un bajar de brazos en una parte importante de nuestra comunidad. De hecho, se está viendo nuevamente, es muy parecido a lo que pasó en los 90, esto de la implosión está haciendo para adentro. ¿Y cómo se ve esa implosión en la comunidad? Y bueno, que empieza a subir el nivel de consumo de alcohol, el nivel de consumo de falopas en diversos paquetes, digamos, en diversas cosas que vienen, la violencia intrafamiliar, el dejarse estar. El juego se ve. Los suicidios en los jóvenes, la tasa de suicidios es un tema que hay que abordarlo porque es sumamente preocupante. Se ha disparado alarmantemente en la cantidad de suicidios en pibes jóvenes, sobre todo, en personas adultas mayores también, pero sobre todo en la juventud. Bueno, eso parte de la implosión que hay, además en un gobierno que fogonea todo el tiempo, sálvese quien pueda, a donde la cuestión canalla está expuesta en carne viva. Los tipos no les importa nada. Piensan un país para 10 o 15 millones de personas y somos casi 50 millones de habitantes en la Argentina. Y en eso son completamente insensibles. Los tipos están haciendo lo que dijeron que venían a hacer. Es así. En el medio hubo alguna engaña pichanga, los medios masivos de comunicación también los ayudaron en ese engaño, en esa simulación, pero vinieron a hacer lo que en realidad es desde que nació la patria, incluso desde antes también, si nos remontamos un poquito más atrás lo podemos pensar, sigue siendo lo mismo acá, la antinomia sigue siendo imperialismo-nación, sigue siendo patria-colonia, sigue siendo pueblo-oligarquía. Eso está enfrentado porque aún ellos, la oligarquía, en el proceso ofensivo más cruento y sanguinario de la historia argentina, que fue la dictadura oligárquico-militar, que va del 76 al 83. Y fíjense que yo pongo el énfasis, digo, dictadura oligárquica-militar. No digo dictadura militar, porque la jefatura no estuvo en Videla. La jefatura estuvo en José Alfredo Martínez Dios, que era el nieto de José Alfredo Martínez Dios, porque eso se llaman todo igual. Eso, además de tener conciencia de clase, le ponen el nombre a todos los hijos, los nietos, el mismo. Era el fundador de la sociedad rural de la Argentina. Bueno, aún en ese proceso completamente sanguinario, que desaparecieron 30.000 compañeros y compañeras, se robaron a los bebés, a los hijos de esos compañeros, entregaron la patria, aún así no pudieron llevarse puesta a la Argentina, no pudieron llevarse puesto el país de bienestar que había construido Perón y Evita. De hecho, hay un documental muy interesante hecho por Felipe Piña. Si no lo vieron, véanlo, para el Carlos Pellegrini, cuando él era profesor ahí, que lo entrevista a Martínez Dios en los años 90, y el tipo dice, Menem está haciendo por los votos lo que nosotros no pudimos hacer con las botas y las bayonetas, ¿no? Que era entregar la patria, las privatizaciones. Si bien la dictadura empezó con varias de esas cuestiones, quien profundiza eso fue Carlos Saúl Menem. Y eso se pudo hacer en nombre del movimiento de masas más grande de Latinoamérica, que fue el peronismo. Si no, eso no se podría haber hecho. La famosa... Y después de eso, el pueblo siguió resistiendo. Y fíjense que ahí no pudieron privatizar, por ejemplo, la salud y la educación pública.
siguieron siendo bandera y siguen siendo bandera. Estos tipos quieren avanzar con esas cosas. Y en un momento se encontraron con la resistencia del pueblo. Pero por eso, ahí retomo lo que decías vos, de como que una parte está resignada. Es cierto. Pero por otro lado, la resistencia a la dictadura militar, oligárquico-militar, fue minoritaria en relación a lo que conforma todo el conjunto del pueblo. Y en los 90 lo mismo. Digamos, era porque además, como estaba el 2x1 y los viajes a Miami y el 1 a 1 y todas esas cuestiones, una parte de la sociedad la estaba pasando bien. Naco, ¿a costa de qué? De entregar la patria. Naco, déjame preguntarte esto, porque creo que hay dos instancias, por lo pronto, que podrían afectar directamente a la Argentina en el corto plazo, ¿no? Digo, primero, y corregime vos, están las elecciones de Estados Unidos, digo, hay que ver qué pasa con este hombre, ¿no? En Estados Unidos con Trump. Y después viene la elección más cercana y que podría cambiar un poco la historia, más teniendo lo reciente, digamos, las últimas encuestas, que es en Brasil. Aparentemente Bolsonaro, como venía, se está derrumbando, o por lo pronto viene medio como tropezándose, como borracho que se viene cayendo, porque bueno, tuvo un par de escándalos y bueno, en fin, y al padre nada, no le están dando los beneficios que... digo, es como que se le están parando de mano en Brasil, digo, y la remontada de Lula, ¿no? En Brasil. No sé si es una remontada, pero por lo pronto había dejado de caer y incipientemente está subiendo. Digo, eso puede hacer que cambie un poco la historia esta que reflejaba recién Héctor, de que estamos de brazos caídos, recuperar esta palabra que durante 40 días la usamos, que es la de colectivos, bueno, digo, de copiar y pegar, digamos, por lo pronto empezar de vuelta, porque va a haber que reconstruir algo, va a haber que reconstruir un país que estos tipos vinieron a romperlo, ¿no? Porque lo vemos en la salud, lo vemos en aquellos que lo necesitan, ¿no? En el PAMI, en gente que, bueno, con el tema de discapacidad y en un montón, en el transporte, digamos, o sea, hoy no sabes si te sirve ir a laburar porque no sabes si te alcanza la guita, digamos, es lo que han hecho con el transporte no se puede creer, digo. Bueno, en fin, vos pensás que esa coyuntura, de lo que viene, ¿no? De que se caiga el padrino, que es el que está allá arriba en el país del norte, y que Lula sostenga o retenga Brasil. ¿Todo eso puede hacer cambiar un poco la historia? Sí, me parece que, bueno, Lula hoy Brasil es clave para Latinoamérica. Hoy, sí, digamos, un muro de contención para que no avance el colonialismo más de lo que lo está haciendo es Brasil, claramente. Lula. Después, por otro lado, en Estados Unidos no la tiene para nada fácil el presidente. Hay ahí una enorme movilización del pueblo estadounidense que no es mostrado por los grandes grupos de comunicación, obviamente, porque son todos pro-yanqui, pero hay enormes movilizaciones del pueblo estadounidense que además, por otro lado, cada vez está conformado en sus niveles por más cantidad de gente que viene de las periferias, como decía el Papa Francisco. Ahí yo no tengo los números finos, pero si te pones a ver entre latinos, asiáticos, africanos que están viviendo en Estados Unidos, y no sé si no llega al 50%, Un par de años atrás, algunos estudios más serios daban cuenta del 30%. Y hoy no sé si no están en 50%, toda la población afro, latina. Y ahí hay unas enormes movilizaciones que han sido anti-Trump. Algunas se han colado por algunos medios más alternativos de comunicación, por las redes sociales. En general eso no se le da cabida. Y de hecho, Trump viene de perder la guerra con Irán. Digo, el tipo se pensó que se lo iba a llevar puesto, como le pasó en otro momento en Vietnam, como le pasó en montones de lugares. Se encontraron un pueblo que tiene 6.000 años de historia. 6.000 años de historia. Y que se plantaron y que están decididos a defender su soberanía como sea. Y le cerraron el estrecho de Hormuz y listo, y perdió Trump en esa. Entonces, hay que ver qué pasa con las elecciones. No la tiene para nada sencilla.
Y lo que parecía acá, fíjense acá también, como ha pasado, Milei, digamos, es un invento de la oligarquía, pero no venía por ese lado lo que venían ensayando. Y en un momento lo vieron porque no le daban las encuestas a Macri, y a Bullrich, y a todo eso caterva que tienen ahí. Y bueno, le inventaron, le dieron manija. Y también por otro lado, es producto de los errores del peronismo. Nosotros como peronistas nos tenemos que hacer cargo de las cosas que hicimos mal. Porque la gente no es que de un día para otro se desanima, se desalienta y cosas. No, bueno, este tipo, más allá de que esta etapa tiene esa cuestión que está muy fomentada por las redes sociales, el anonimato, ¿no? La cosa de la violencia, del odio, de esconderse atrás de un teclado y no saber quién soy, decir cualquier barbaridad. Milei expresaba muy bien todo eso, también expresaba bien la idea de cambio, de esta cosa disruptiva de que aparecía algo nuevo, pero en realidad no había nada nuevo ahí. Porque lo que viene atrás son las ideas más rancias del entreguismo y del cipallismo de algunos sectores de acá de la Argentina. Ahora lo estamos viendo claramente. Para los que militamos lo habíamos visto. Lo que no preveíamos, creo que en ningún sector, es que el tipo podía llegar a ganar. Entonces, nosotros ahí nos tenemos que preguntar, y en eso ahí volvemos de vuelta a Scaloni. El todo está por arriba de las partes. Y esto hay que volver a Perón. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres y las mujeres. ¿Y qué opinas de Kicillof, che? No ponemos eso, no lo tomamos como estandarte, como línea de acción, difícilmente podamos construir una cosa distinta al mamarracho que está hoy gobernando la Argentina. Sí, Te pregunto por Kicillof, porque supuestamente es la figurita que va a ir o se candidatea para futuro presidente de la República Argentina. ¿Cómo lo ves? Porque la provincia es otro país, es un país distinto, digamos. Sin embargo... ¿Y quién quedaría como heredero en la provincia, claro, no? Y sin embargo, muchos votantes, digamos, pusieron el voto en Milei, en Adorni, en un montón de cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en la provincia? ¿Tan dividida está la provincia? Bueno, me parece, sí, hay un quilombo bárbaro, porque está todo en crisis, digamos. Es que la sociedad está en crisis, el mundo está en crisis, digamos. Y esto, nosotros somos una expresión más de lo que está sucediendo. El gobierno también tiene un quilombo bárbaro, tienen 2 millones de internas, y eso que están gobernando. Pero me parece que hay que hacer, vuelvo a esto, primero la patria, después el movimiento, después los hombres y las mujeres. Y ahí hay algunos o algunas compañeras que tienen más responsabilidad, como Cristina. Cristina fue 2 veces presidenta de la Nación, fue una vez vicepresidenta. Me parece que se tiene que poner por arriba de todo, porque de hecho Kicillof es una construcción de ella. Ahora, si después, yo creo que la discusión política que algunos tenemos con la compañera Cristina es que ella en algún punto cambió el todo por la parte. ¿Qué quiero decir? Que el último conductor del movimiento nacional fue Néstor Kirchner en su conjunto, ¿no? Después, cuando Néstor muere, que era él el que estaba al frente de esa construcción política, ¿no? El jefe político era Néstor. Cuando él muere, bueno, también es una situación muy conmocionante, ¿no? Porque murió joven, de golpe, un ataque al corazón, bueno, su compañera de toda la vida que era la presidenta en ejercicio, hizo lo que pudo, pero dentro de hacer lo que pudo, cambió el todo por la parte. Entonces, dejó de conducir el movimiento nacional para conducir la cámpora. Digamos, para ponerlo en términos coloquiales y sencillos para que se entienda. ¿A qué me refiero con cambiar el todo por la parte? Y a partir de ahí, hubo un error atrás del otro. Sí. Bueno, Kicillof es parte de esa construcción. Ella lo fue, bueno, en algún momento él recorrió la provincia de Buenos Aires y se ganó ser el candidato porque había recorrido los pueblitos, el famoso ese con el Clio,
las plazas, hacer las asambleas, las reuniones, y fue el que mejor le daba en las encuestas, el que se había animado a caminar, y otros compañeros que se estaban candidateando no se animaron a ir a una interna, no se plantaron y dijeron, che, vayamos unas pasos. Bueno, el dedo de Cristina pesó mucho. Ahora, una vez que gobierna, después lo empiezan a cascotear desde adentro, y ahí es muy difícil. Entonces, me parece que hay que barajar y dar de nuevo, pero siempre con el horizonte que primero la patria. ¿Con Cristina si no, o sin Cristina se barajea de nuevo? ¿Con Cristina o sin Cristina? No, Cristina es una compañera importante del movimiento nacional, pero me parece que también como tiene un piso muy alto, tiene un techo muy bajito. Uh-huh. Y es muy difícil, porque además, ustedes fíjense lo distinto que fue la construcción de Lula en Brasil. Lula, cuando eligió a Dilma Rousseff, puso todo después se equivocó, me parece que Dilma, queriendo diferenciarse mucho de Lula, y hizo una serie de errores haciendo que rancho aparte. La llevaron a pedir ayuda cuando ya estaba todo. Pues, después, por otro lado, la oligarquía brasileña fue, por eso lo metieron en cana a Lula. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahí había un colectivo, ahí había un partido, que es el Partido de los Trabajadores, con 50 años de historia. Y Lula había sido la expresión de esa lucha colectiva, había perdido 3 elecciones presidenciales, y el tipo siguió insistiendo, porque ahí había un colectivo, y ahí lo retomo con el principio de la charla. Messi perdió 4 finales y siguió insistiendo. Entonces, fíjense en la importancia de seguir insistiendo y de no bajar los brazos. En el caso de Messi, siendo el mejor jugador del fútbol, habiendo ganado todo en términos individuales y en términos de su equipo, el Barcelona, ganó todas las copas habidas por haber, y con la selección argentina no se le daba, y siguió insistiendo. Insistiendo con esta idea de que el colectivo es más importante que la individualidad. Por eso, en Brasil estuvo el PT, acá también tenemos el peronismo. Entonces, abrevemos desde ahí. Abrevamos desde ahí, desde nuestra propia historia, y surjamos, y que surja el mejor compañero o compañera que sea candidato en la elección del año que viene y que pueda ser presidente o presidenta. Ahora, me parece que en algunas cosas hay que ser más solidario, no hay que ser tan mezquino. Naco, gracias por la nota, pues se nos está terminando el Meet. No por otra cosa, la verdad que la charla está espectacular. No sé si la pregunta es cortita y la respuesta es cortita. No, por ahí la respuesta. Te escuché atentamente, Ignacio, y estabas hablando de esto de las crisis, que más que nada es las crisis en la política, ¿no es cierto? Con respecto a la sociedad y por ahí... Se nos va el Meet, El descreimiento. ¿Cómo ves este silencio en la sociedad? Porque hay un silencio, siempre lo hablamos, hay un silencio no participativo, por ahí críticas dentro de uno, dentro de la casa. ¿Cómo ves este silencio de la sociedad? Porque hay un silencio con respecto a la política. Es parte del descreimiento que hay en una parte, producto de los errores del gobierno peronista y del desastre que está haciendo ¿no? Porque eso también tiene un correlato en que las cosas no estaban bien, digamos. Si el peronismo viene para gobernar, para la grandeza de la nación y para la felicidad del pueblo. Si vos no le das felicidad al pueblo, difícilmente después te acompañen. Y cortito, Ignacio, ¿y qué consecuencias puede haber de esa sociedad en silencio con respecto a la política? Para el año que viene, ponele, que es por los porotos, ¿no es cierto? Que sigan gobernando estos tipos que van en contra del pueblo, porque eso también, algunas de las cosas que son clave en el descubrimiento que ha hecho Sigmund Freud. Uno se puede hacer daño a sí mismo no sabiendo que se está haciendo daño a sí mismo. Digamos, todo el tiempo pasan esas cosas. Y como comunidad eso está pasando. Entonces, ahora, como yo tengo una esperanza enorme y una fe en nuestro pueblo, creo que eso lo vamos a revertir. Y me gustaría cerrar y poner esto tanto para
tómenlo para el pueblo argentino como tómenlo para Messi, para Scaloni, que Fabián estaba preocupado que sigue o no sigue. Luis Alberto Spinetta canta en Dale Gracias un tema de Alma de Diamante, un disco de Spinetta Jade de 1980 que es hermosísimo. Canta, es un silbido más en la historia del viento. Y un guerrero jamás detiene su marcha. Dale gracias por estar cerca. La canción se llama Dale gracias, fíjense eso. Bien. Un guerrero jamás detiene su marcha. El pueblo jamás detiene su marcha. Bien, Y Ignacio. vamos por ahí. Listo. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Naco. Un abrazo, Ignacio. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan buen día. Dale, Chao. ahí estábamos hablando con Naco, con Ignacio Medina, que es psicólogo y que me parece que a mí me gustó la charla. Sí. Muy didáctico. Sí, cada vez que hablaba Pablo anotaba algo. ¿Qué se Sí. estaba hablando? No, es que lo que pasa yo es le pedí que en privado. te aburrió porque habló de política real y a vos te aburre porque ¿Vos escuchaste lo último que dijo cuando yo le pregunté el silencio de la gente? Y que seguramente el silencio de esa gente va a volver a votar al presidente que está. Sí, no sé, yo creo que no va a pasar. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, yo creo Sí, que... lo dijo porque, bueno, la verdad que adelante no tenés. Igual de todos ves modos, cuando nada. hiciste la pregunta... Pero lo dijo o no lo dijo. Un detalle. Sí. Cuando él hizo la pregunta se tapó la cara. Porque tiró la mano hacia adelante, viéndose en el monitor Y ni que yo se lo creía, tapa. ni yo lo creía. Y digo yo, ¿por qué se tapa la cara? ¿Por qué te tapaste la cara para preguntar? No, hice un gesto así. No sé. Pero no, aparte fue medio raro porque el gesto fue medio... No. Me asustó. No, con la otra mano fue. ¿Con la derecha? Sí, y me asustó. Sí, pará. A ver, Valentina, pon el plano. ¿Por qué Con la hizo? izquierda nunca, con la derecha. Y si pero te- escúchame, dio una respuesta sensata y racional. ¿Vos viste lo que dijo? Yo le pregunté el silencio, y como buen psicólogo que dijo, ese silencio marca la pauta, que la gente está tan harta de la política de un lado y del otro, pero que va a volver a votar No a sabés. Milei. Esperá. Y después habló, por favor, escuchá lo que dijo este hombre. Y después habló de los errores que comete la gente y citó a Spinetta y citó... Lo que La te quedó, gente se lo que te equivoca. quedó, lo que te Pará. quedó es que va a volver a votar lo mismo. La gente se Vos equivoca. fijátelo. Lo que pasa es que yo no quiero ir ahora a verlo a este señor porque ¿por qué no me lo avisó antes? Sos- Ahora me va a cobrar para decírmelo. Eh. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque uno comete errores a veces en la vida, ¿no es cierto? Pero me lo tendría que haber dicho Algunas antes. cosas de la política en serio, no de juntarse para hablar al pedo. La política sino es... Sí, de algunas cosas de lo que me ha dejado a mí de conocer gente. No rescato mucha gente de la política que he conocido porque quiero decir esto. Creo que soy un tipo muy inquieto y cuando una reunión me aburre, yo no soy hipócrita. Me levanto y le digo, muchacho, la verdad que me aburren, me voy. Ya está. Y uno de los tipos que no me aburría, cuando las pocas veces que hemos hablado de política, que también puede tener, que esto hace falta, el costado romántico de la política para poder empezar a ¿cómo se llama? A tejer, a coser, digamos, lo roto. Son tipos como estos que hacen que como decía Bosani, no solamente ver el árbol, sino ver el bosque, ¿no? Y el problema que pasó, que dijo, Naco lo dijo, nos mandamos un montón de cagadas, es que un montón de vivos se aprovecharon de nosotros, del laburo que hacíamos mucho de nosotros, ¿no? Y que hoy están en puestos, ¿no? O sea, muchos se recluyeron en la provincia. Estoy hablando de los propios, donde yo laburé, donde yo estuve laburando mucho tiempo. Una autocrítica es. En el Evita, digamos que hay gente que no puede ni siquiera decir cómo viajaba 3 veces al año a Europa. Entonces, esas cosas no hicieron mal. ¿Por qué? Porque el militante o el compañero o el referente, todas esas cosas las ve y decís, para poco, maestro, ¿cómo haces vos para viajar 3 veces al año a Europa? Uno te lo regalaron perfecto y los otros 2 viajes en ese contexto donde hay que cuidar la forma, justamente los compañeros, la gente, el de abajo, el de los barrios, esas cuestiones la ve de cómo llegaste y cómo fuiste después volviendo a su casa. Bueno, va a ser complicado como dice, porque, a ver, yo por ahí combato muchas cosas de las que dice Pablo, pero Pablo tiene razón. O sea, es fáctico. ¿Me das esta parte? No, porque es fáctico, boludo. No, es pero fáctico. dame esta parte, Si el guiso se te quemó, tiene olor a quemado. Entonces, vos ¿Sabés tenés lo que razón. es? Ahora Tener la autocrítica es lo más sensato, inteligente, para de última reformularse sano. y hacer más política Es lo más distinta. sano, pero